El municipio continúa con los operativos de tránsito. En este caso se sumaron control de alimentos y pirotecnia en la zona de Oroño y Batlle y Ordóñez. También una postal. Varios motociclistas sin cascos y con falta de documentación. Bueno, son operativos que hemos diagramado con el Ministerio de Seguridad. Están trabajando distintas áreas de control, como tránsito, fiscalización de transporte, control urbano, LAGUM. Bueno, tiene tres objetivos principales, lo que es seguridad vial, lo que estamos también en búsqueda de pirotecnia y lo que es alimento, que está trabajando el Instituto de Alimentos también, en lo que es trazabilidad de productos, cadena de frío, rotulado de los productos. En esta época del año es muy común que ingresa mayor cantidad de alimentos de otras localidades y es importante que el municipio esté activo trabajando en lo que es materia de prevención para saber la calidad de los alimentos que están ingresando. Se trata de un operativo de motos, autos y utilitarios dedicados al transporte de alimentos. Esta tarde tuvo lugar en Oroño al 6000. No hemos visto ninguna irregularidad. Pirotecnia todavía no hemos encontrado, si bien empezó hace muy poquito el operativo, y lo que es en materia de seguridad, sí hemos ya secuestrado más de 26 motos. Principalmente el mayor problema que tienen es que no tienen casco ni papeles al día. ¿Y los autos traen algún problema de ese tipo también? No hemos detectado ningún inconveniente. Lo que hacemos en lo que es utilitario, estamos trabajando en lo que es el tema de pirotecnia. Tenemos un inconveniente acá en Rosario, que si bien está prohibido la comercialización de la mayoría de los productos, hablo de lo que es venta libre, lo que se denominan A3 y B11, tenemos la dificultad que en todo el eje de Rosario, por fuera de los municipios aledaños, se han instalado distintos comercios que venden para Rosario pirotecnia prohibida, así que estamos trabajando en la prevención. En la última fiesta, el 24, hemos tenido buenos resultados. Si bien nos gustaría tener 0 accidentes por este uso en los hospitales, hemos tenido, la verdad, una incidencia muy baja respecto a otros años. Principalmente el número es muy bueno como en el Vilela, que hemos tenido solamente 2 casos. Bueno, apostamos a trabajar en la misma línea para este 31.